Y si ese sudor frío, esa punzada de angustia visceral que aparece al mirar una página en blanco o un cursor parpadeante, no fuera un síntoma de fracaso? Claro, es que siempre tendemos a penalizar esa sensación, ¿verdad? Totalmente. A menudo, cuando alguien se enfrenta a la redacción de un documento crítico, ya sea, bueno, un ensayo académico complejo, un informe de impacto o incluso un correo súper delicado para un jefe, existe esta expectativa de que el proceso debería ser fluido, Ya, como si las ideas estuvieran ahí, perfectas. exacto. Como si ya estuvieran perfectamente formadas y empaquetadas en el cerebro y, o sea, la única tarea fuera pasarlas por una especie de impresora mental hacia el teclado. Y claro, bajo esa premisa, cualquier tropiezo se percibe casi como una deficiencia personal. Se asume que escribir es un acto puramente mecánico. Una traducción directa, vaya. Eso es, una simple traducción lineal de lo que ya se sabe a palabras escritas. Y cuando esa traducción se atasca, cuando los párrafos no encajan, pues la frustración es inmediata. Porque se interpreta como que no sabes del tema. Tal cual, se interpreta como una falta de conocimiento. Pues mira, para cualquier persona entre quienes nos escuchan que haya sentido ese bloqueo alguna vez, el análisis de hoy va a resultar, yo estoy segura, inmensamente liberador. Desde luego que sí. El propósito de nuestra inmersión en las fuentes de hoy es explorar un concepto profundamente contraintuitivo, y es que no escribimos simplemente para demostrar lo que sabemos. Ojo a esto, escribimos para descubrir lo que realmente pensamos. Es un giro de 180 grados respecto a cómo se suele entender la producción de textos en nuestra sociedad. Cambia todo. Cambia por completo la función misma del acto de escribir. Y bueno, para entender el mecanismo detrás de este fenómeno, vamos a sumergirnos en dos investigaciones de la académica Paula Carlino. Tenemos sobre la mesa un texto suyo del año 2005, que está centrado en la escritura en el nivel superior. Ujú. Y luego una investigación posterior, de 2015, que aborda la revisión entre pares en los posgrados. La misión aquí es desarticular la idea de que luchar con un texto es un error y ver por qué esa misma lucha es el núcleo indispensable del verdadero aprendizaje. Ese es el punto clave. Vale, vamos a desgranar esto. Y creo que el mejor punto de partida es abordar esa queja universal que resuena, bueno, en los pasillos de todas las universidades y oficinas corporativas del mundo. Esa letanía constante que dice, la gente que llega nueva no sabe escribir. Madre mía, la de veces que se escucha eso. No entienden lo que leen. Los profesores universitarios, por ejemplo, lo repiten sin cesar sobre los alumnos de primer año. Es una queja documentada exhaustivamente a lo largo de todo el sistema educativo. Claro, porque los docentes asumen que los estudiantes deberían haber aprendido a redactar en el instituto, que es una etapa, pues, ya superada. Sí, como si ya vinieran con el paquete completo. Exacto. Y cuando ven que un universitario tropieza al escribir un ensayo de historia o un reporte de laboratorio, la culpa siempre se proyecta hacia atrás. Se dice que el nivel educativo anterior falló estrepitosamente. Y ahí es donde entra en juego lo que el investigador David Russell denomina una premisa oculta y falsa. A ver, cuéntame más de eso. Pues el gran error del sistema es creer que la escritura es una habilidad genérica. O sea, se concibe como una técnica aislada y universal que, una vez asimilada, pues sirve para cualquier contexto imaginable. Como si sirviera para todo igual, ¿no? Eso es, la falsa creencia de que aprender a escribir es como aprender a montar en bicicleta, que una vez que el cerebro capta el equilibrio, la persona puede pedalear por una montaña, por una autopista o por un camino de tierra sin mayor problema. Pero claro, la investigación demuestra que la lectura y la escritura no flotan en el vacío, no son independientes de las disciplinas. Hay una investigadora clave en este campo, Linda Flower, que tiene una definición que me parece brillante. ¿Ah, sí? Lo de cruzar fronteras. Esa misma. Ella habla de que escribir en un entorno académico o profesional nuevo es un acto de cruzar fronteras, porque cada disciplina, ya sea biología molecular, sociología o, fíjate, incluso el departamento de marketing de una empresa frente al departamento legal. Que parecen idiomas distintos. Exacto, es que esencialmente son una cultura distinta. Tienen su propio vocabulario, por supuesto, pero es que va mucho más allá de la jerga. Tienen sus propias convenciones sobre qué constituye una prueba válida. Claro. O cómo se estructura un argumento y qué tono es aceptable. Tienen lugares comunes que los miembros consolidados del grupo dan por sentados, pero que para los novatos son territorio completamente alienígena. Totalmente inexplorado. Así es.
Aprender los contenidos de una materia o de un nuevo puesto de trabajo implica una doble tarea. Por un lado, apropiarse del sistema conceptual y, simultáneamente, de las prácticas discursivas de esa cultura específica. A ver, vamos a usar una analogía cotidiana para bajarlo a tierra. Es como asumir que, por el simple hecho de saber conducir un coche automático tranquilamente por el barrio, para ir a hacer la compra, alguien está mágicamente preparado para subirse a un monoplaza de Fórmula 1. Madre mía, imagínate el desastre. O para maniobrar un camión de mercancías peligrosas bajo una tormenta de nieve. O sea, todos son vehículos con ruedas y un volante, ¿verdad? El principio de acelerar y frenar es el mismo. Sí, sí. Pero el terreno, las reglas de la física aplicadas, los códigos de seguridad y los riesgos son, universos totalmente distintos. Y siguiendo con la idea del camión de mercancías, el problema en la educación superior y en el mundo laboral es que ni siquiera proporcionamos un manual de instrucciones para ese nuevo vehículo. Solo damos las llaves. Simplemente entregamos las llaves y encima penalizamos a los conductores cuando inevitablemente se estrellan. ¡Qué fuerte eso! Como afirman los autores Vogel y Horshey, una disciplina es un espacio retórico tanto como conceptual. No se puede separar el qué se dice del cómo se espera que se diga en ese entorno específico. Vale, entonces, si ya sabemos que cada disciplina o cada entorno exige un idioma distinto y unas reglas distintas, la siguiente barrera es averiguar por qué nuestro cerebro se resiste tanto a adaptarse a ellas. O sea, ¿qué ocurre exactamente en la mente de quien se sienta a teclear y se bloquea? Lo fascinante de esto es cómo los investigadores Scardamalia y Bereiter modelizan lo que ocurre en nuestra mente. Profesional joven que tiene que redactar un correo para quejarse a la dirección sobre, no sé, la falta de personal en su departamento. ¿Cómo se vería el modelo de decir el conocimiento en ese caso? Pues mira, en el modelo de decir, que es el que utilizan los novatos, esta persona buscaría en su memoria todo lo que sabe y siente sobre el problema. Todo el enfado, ¿no? Exacto. Y lo volcaría en la pantalla de manera casi cronológica o asociativa. Escribiría algo como, estamos muy cansados, ayer nos quedamos hasta las 9, el proyecto X está retrasado y necesitamos contratar a alguien urgente. O sea, es, en esencia, un monólogo interno transcrito linealmente. Tal cual. El único problema que el escritor está resolviendo aquí es semántico. Sacar la información de su cabeza y ponerla en palabras. Es un simple vaciado de base de datos. Por el contrario, los escritores experimentados operan bajo el modelo de transformar el conocimiento. Aquí la dinámica cambia drásticamente porque surge un conflicto interno. A ver, explícame ese conflicto. Nuestro joven profesional no solo lidia con el problema semántico de su propio cansancio, sino que lo cruza constantemente con un problema retórico complejo. ¿Quién va a leer esto? Ah, claro, la audiencia. En este caso, es un director financiero que, no conoce el día a día del departamento y al que solo le importan los márgenes de beneficio. Pero un momento, a ver, quiero hacer de abogada del diablo aquí. Si el joven ya sabe que falta personal y tiene los datos de las horas extras en su cabeza, ¿cómo es que el simple hecho de pensar en el director financiero transforma mágicamente su propio conocimiento? Entiendo por dónde vas. O sea, ¿acaso no es solo un trabajo de embellecimiento, de elegir sinónimos más corporativos? El problema base sigue siendo el mismo, ¿no? Esa es la trampa intuitiva en la que caemos casi todos. Pensar que es solo chapa y pintura. Claro, lo típico. Pero para responder a eso, hay que entender la naturaleza de lo que Carlino llama la comunicación diferida. A diferencia del lenguaje hablado en una reunión presencial, donde el director financiero puede fruncir el ceño o interrumpir y pedir una aclaración inmediata. Sí, te lee la cara. Exacto. En la escritura el autor está completamente solo. No estará presente cuando el correo sea leído. El texto tiene que defenderse por sí mismo. O sea, que se ve obligado a salir de su propia burbuja y anticipar el desastre antes de que ocurra. Justo. Tiene que descentrarse. Al intentar adecuar su queja a las necesidades informativas del director financiero, el joven piensa, si le hablo de cansancio, no me hará ni caso. Tengo que hablar en euros. Tengo que traducir esto a costes. Y al intentar explicar el problema desde esa nueva óptica, de repente nota que le faltan datos empíricos. Empieza a calcular el coste de las horas extras pagadas frente al salario de una nueva contratación. Ostras, claro. Y al final de todo este ir y venir de reformulaciones, descubre que el verdadero problema no era solo la falta de manos, sino, fíjate, una pésima distribución del presupuesto. ¡Qué interesante! Intentar modificar la forma para el lector le ha llevado a pensar el contenido de una manera completamente novedosa para sí mismo.
Su conocimiento sobre la situación de su propio departamento se ha transformado. Esa es la función epistémica de la escritura. Moldea y crea el pensamiento. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque si esta transformación del conocimiento es una herramienta analítica tan maravillosa, uno pensaría que todo el mundo se lanzaría a reescribir y a buscar esa epifanía con entusiasmo, ¿no? Sería lo lógico. Pero la realidad en las aulas y frente a las pantallas de los ordenadores es otra muy distinta. Estudiantes y profesionales huyen despavoridos de este proceso de transformación. ¿Por qué preferimos el vaciado de datos mediocre a la revelación epistémica? Pues la respuesta, según la literatura que analizamos, reside en la pura y dura incomodidad psicológica. Es que duele. Sí. Nancy Somers, que fue directora del programa de escritura expositiva de la Universidad de Harvard, aporta un concepto vital para entender esto. Ella habla de la tolerancia al caos. Esa palabra caos, describe perfectamente el escritorio de cualquiera que esté intentando hilar un argumento complejo. Somers observa que cuando se escribe verdaderamente para desarrollar un tema y descubrir ideas, hay una fase intermedia inevitable donde el pensamiento y el lenguaje aparecen profundamente confundidos. Es un desastre. Se genera un aparente desorden. Se tiene un texto desarmado, lleno de contradicciones, párrafos que no conectan. Y claro, tolerar la incertidumbre de lo que todavía no se ha terminado de imaginar. Ver las ideas en ruinas. Ver las propias ideas en ruinas sobre el papel genera una ansiedad inmensa. Genera la sensación de que uno es un impostor, de que no sabe de lo que habla. Por eso me imagino quienes carecen de experiencia suelen enfocar la revisión de sus textos solo en la capa más superficial, para no sufrir. Tal cual. Pasan el corrector ortográfico, cambian una palabra repetida por un sinónimo más culto, ajustan la sangría de un párrafo, pero no tocan el fondo. Somers concluye que estos autores se enamoran de su primer borrador. ¡Qué peligro! Ven la revisión como una simple tarea de limpieza, no como una expedición para descubrir nuevos significados. Y Carlino rescata una metáfora brillante de George Choi, un investigador de la Universidad de Cornell, para ilustrar este miedo paralizante al caos. Él habla del síndrome del cemento desecado rápido. Es una imagen que captura a la perfección la rigidez mental del escritor novato, desde luego. Choi señala que para los estudiantes el texto fragua casi en el mismo milisegundo en que la tinta toca el papel o se teclea en el procesador de textos. Ya no hay vuelta atrás. Exacto. A partir de ese punto, el lenguaje y el pensamiento pierden toda su maleabilidad. Para lograr que alguien modifique la estructura, cambie el orden de los argumentos o elimine una sección entera que no funciona, prácticamente se necesita usar explosivos. Y es una barrera enorme para el aprendizaje. Es la misma resistencia que aparece al enfrentarse a la reforma integral de una vivienda antigua. O sea, quienes no tienen experiencia en arquitectura, aterrorizados por el polvo, los escombros y el caos que supone no tener un techo habitable durante meses. Solo quieren pintar. Solo quieren darle una mano de pintura a las paredes agrietadas, poner unas cortinas nuevas y comprar un sofá bonito. Esa es la revisión superficial. La corrección ortográfica. Exactamente. Les aterra la sola idea de descubrir que hay que echar abajo un muro de carga porque la distribución actual sencillamente bloquea la luz natural. Pero un arquitecto experto, en cambio, sabe cómo dilatar ese punto de solidificación del cemento. Sabe que para que la casa sea verdaderamente luminosa y funcional, hay que estar dispuesto a verla en ruinas por un tiempo. Hay que aguantar el polvo. Sabe que el caos no es el fracaso de la obra, sino un paso ineludible antes de levantar algo mucho mejor estructurado. Y el drama estructural es que esta fobia a derrumbar los muros, sumada a la falta de una audiencia real que exija esos derribos durante los años de formación, crea una bomba de relojería silenciosa. Totalmente. Una bomba que estalla de forma catastrófica cuando los individuos se enfrentan al mayor, más solitario y más exigente desafío de su trayectoria intelectual, la tesis de posgrado. Si conectamos esto con la perspectiva general del sistema educativo, se vuelve trágicamente evidente por qué la tesis representa un abismo insalvable para tantos. Es que los datos son demoledores. Carlino expone cifras de un estudio nacional en su texto de 2015 que, la verdad, hielan la sangre. En Argentina, la tasa estimada de graduación en las maestrías de ciencias sociales se sitúa en un ínfimo 14,8%. ¡Madre mía! Menos del 15% consigue cruzar la línea de meta.
Es un descalabro monumental. Y ojo, no es un fenómeno aislado. En el mundo universitario anglosajón es tan endémico que hasta le han puesto una etiqueta clínica, ¿no? El síndrome ABD. Eso es all but dissertation. Es decir, todo salvo la tesis. Hablamos de personas brillantes que han aprobado todas y cada una de las asignaturas teóricas con notas excelentes, pero que, al asomarse al abismo del trabajo final de investigación, desaparecen del mapa. Y la gran pregunta es, ¿por qué mentes tan preparadas colapsan justo ahí? ¿Por qué crees? Pues porque durante toda la escolaridad y el grado universitario, escribir consistía predominantemente en demostraciones de conocimiento a corto plazo. Exámenes elaborados de un tirón, trabajos de fin de cuatrimestre escritos la noche anterior, para un profesor que, y esto es clave, ya sabía la respuesta correcta. Claro, no le estabas enseñando nada nuevo. Pero la tesis exige un cambio de identidad psicológico brutal. Quien escribe debe dejar atrás la cómoda piel de consumidor de conocimiento para asumir el manto de autor, de productor de nuevo conocimiento. Ya no hay red de seguridad, claro. Tienen que dirigirse a una audiencia genuina, a la comunidad científica, aportando algo que no existía antes. Imagina el peso de esa transición. A las inmensas exigencias metodológicas hay que sumar el factor más destructivo de todos, el aislamiento absoluto. ¿La soledad? De pronto, esa persona se encuentra sola en una habitación durante años, rodeado de cientos de artículos en PDF, sin retroalimentación a corto plazo, sin fechas de entrega semanales que estructuren su tiempo. ¡Qué agobio! Y sin un equipo que valide si está yendo por buen camino o si está a punto de caer por un precipicio conceptual. La ansiedad que genera enfrentarse al caos de Somers en esa soledad es lo que engrosa las tasas de abandono. A ver, llegados a este punto hay que hacer una pausa y mirar al propio sistema, o sea, ¿cómo se puede culpar a quienes abandonan o se estancan bajo estas condiciones? Es muy difícil culparles, la verdad. Es que se les exige de la noche a la mañana que asuman una identidad de autores plenos, que abracen el caos destructivo de la reescritura, que eviten a toda costa que el cemento de sus ideas se seque. Y la respuesta institucional es encerrarlos en un despacho sin que nadie lea sus borradores. Hasta que es demasiado tarde. Es el equivalente académico a pedir que alguien aprenda a nadar lanzándolo en medio del océano en mitad de la noche, sin haberle enseñado nunca a flotar en la piscina. O sea, parece un ecosistema diseñado deliberadamente para garantizar el fracaso por agotamiento. Es una crítica punzante, pero completamente justificada por la evidencia. La estructura tradicional, fundamentada en la relación exclusiva y a menudo distante entre el director de tesis y el doctorando, fomenta ese letal aislamiento. Totalmente. Es precisamente en respuesta a esta crisis donde la investigación de Carlino propone, analiza y documenta una intervención específica para rescatar a la gente de este abismo. ¿Cuál es? La revisión sustantiva entre pares dentro de grupos de trabajo. Que, bajado a la práctica, significa transformar el solitario acto de teclear en una labor comunitaria continua, ¿verdad? Exacto, lo cual paradójicamente es cómo funciona realmente la ciencia en el mundo profesional. La revisión por pares no es un invento pedagógico moderno, no, es la columna vertebral de la producción de conocimiento válido. Claro, el famoso peer review. Todo ensayo, artículo o avance científico serio pasa por el escrutinio crítico de colegas antes de ver la luz en una revista académica. Sin embargo, resulta incomprensible que esta práctica, que es el pan de cada día de un investigador consolidado, rara vez se enseñe o se fomente explícitamente durante los años formativos. Pero claro, al intentar introducir esta dinámica de lectura cruzada en aulas donde la competencia suele ser la norma, bueno, la resistencia inicial de los alumnos es feroz, según documenta el material. Profundamente feroz. Inicialmente, quienes participan equiparan la palabra revisión con evaluación sancionadora. O sea, buscar el fallo. Creen que el objetivo del ejercicio es cazar el error ortográfico del compañero para humillarlo o para demostrar superioridad. Además, existe un profundo síndrome del impostor colectivo. Normal. Piensan, a ver, ¿quién soy yo para criticar el marco teórico del trabajo de otro si soy tan solo un estudiante sufriendo igual que él? Ya. Sienten que no tienen autoridad. Siguen irremediablemente anclados en la dependencia de la figura de autoridad. Esperan que sea el director omnisciente quien descienda con el bolígrafo rojo para dictar sentencia. Les cuesta enormemente otorgarse a sí mismos el permiso para ser lectores críticos válidos. Siguen atrapados en la mentalidad de alumno que debe ser corregido en lugar de colega que debate.
Pero el giro argumental, basado en la experiencia empírica recogida por Carlino, es la transformación casi alquímica que ocurre cuando se logra superar esa barrera. Sí, pero requiere un andamiaje didáctico meticuloso. El profesorado no puede limitarse a decir, «Hala, intercambiad los textos y comentadlos». Porque eso acaba en nada. Eso suele derivar en críticas vacías como «me ha gustado mucho» o correcciones exclusivas de formato. Hay que enseñar a mirar bajo la superficie, proveer guías detalladas que pregunten, por ejemplo, ¿cuál es la idea central de este apartado? Preguntas. De verdad. O qué argumentos te resultan confusos como lector externo. Hay que modelar el tipo de crítica que se centra en la sustancia y en el efecto retórico. Hay que enseñarles a identificar qué muros de carga están a punto de ceder. Exactamente. Y cuando se establece ese marco de seguridad y estructura, el cambio emocional y cognitivo documentado es extraordinario. Quienes participan descubren, con asombro, que la lectura atenta de un compañero, alguien que tiene un nivel de conocimiento similar pero que no habita dentro de la cabeza del autor, actúa como un espejo implacable. Ven lo que el autor no puede ver. Ese compañero señala inmediatamente las zonas oscuras, los saltos lógicos inexplicables. Descubren que frases que para ellos, como autores, eran verdades evidentes, resultaban ser laberintos incomprensibles para cualquier lector externo. Al analizar esto, fíjate, todas las piezas de la teoría de la escritura encajan de forma brillante. Se produce un beneficio doble que ataca las raíces del problema. Por una parte, en el plano psicológico, rompe de tajo el aislamiento paralizante. ¿Qué es fundamental? Crea lo que los propios participantes llegan a denominar una comunidad de aprendizaje, un soporte emocional que amortigua el vértigo de la investigación solitaria y reduce la probabilidad de abandonar. Y por otra parte, en el plano puramente cognitivo, soluciona el gran obstáculo del que hablábamos al principio, el problema retórico. Eso es. Por fin, el escritor novato no tiene que imaginar a un lector fantasma. Tiene frente a sí a una audiencia de prueba de carne y hueso. Alguien real. Casi sin darse cuenta, hacia la verdadera y compleja transformación del conocimiento. Es un mecanismo de retroalimentación invaluable. Y el beneficio es bidireccional, claro. Al ejercer de revisores críticos de los borradores ajenos, las personas afilan su propia mirada analítica. Totalmente. Al ver los fallos estructurales en el trabajo de otro, aprenden a distanciarse emocionalmente del suyo propio. Dejan de percibir sus textos como monumentos frágiles e intocables y empiezan a tratarlos como lo que realmente son, artefactos temporales en constante construcción. Así debería ser siempre. Entonces, ¿qué significa todo esto? Recapitulemos este denso recorrido conceptual. Empezamos derribando el mito generalizado de que escribir es simplemente abrir un grifo mental y dejar que la información fluya sobre el papel. Ese mito tan dañino. Hemos comprendido que adentrarse en la escritura de cada nueva disciplina o ámbito profesional es como aprender a hablar un idioma extranjero, que requiere inmersión y adaptación. Y chocar contra las convenciones. Entendimos que el acto de escribir verdaderamente bien no es transcripción, es utilizar la fricción constante entre lo que uno sabe y lo que un lector ajeno necesita entender para esculpir, refinar y transformar el propio pensamiento. Ese es el núcleo de todo. La lección práctica, aplicable para cualquiera que nos escucha hoy, antes de enfrentarse a su próximo proyecto, es contundente. No hay que permitir que el cemento del texto frague en la primera pasada. Es vital aprender a convivir con la angustia y la fealdad del borrador caótico. Y tolerar ese caos. Sabiendo que es exactamente entre esos escombros provisionales donde germina la claridad de ideas. Y, por encima de todo, el mayor error es intentar hacer este viaje en el vacío. Hay que buscar activamente los ojos ajenos, a ese lector de prueba, para que nos obligue a salir de los confines limitantes de nuestra propia cabeza. Esto plantea una pregunta importante y, hasta cierto punto, inquietante, si lo piensas. A ver. Vivimos inmersos en una cultura corporativa y académica obsesionada con la optimización extrema, la eficiencia y la inmediatez de los resultados. Todo para ayer. Hoy en día, cualquier persona tiene acceso a plantillas estandarizadas, resúmenes automáticos y, tecnologías avanzadas capaces de generar páginas enteras de texto con una gramática y sintaxis impecables en cuestión de milisegundos. Las famosas IAs. Exacto.
Pero si asumimos que el valor más profundo y genuino del acto de escribir no reside en el documento final que se entrega o se publica, sino en la metamorfosis intelectual interna que sufre el autor durante ese tortuoso e incómodo proceso. De chocar contra sus limitaciones. ¿Sí? De reescribir y reorganizar. ¿Qué ocurre en nuestra mente cuando delegamos y tratamos de saltarnos ese paso sistemáticamente? Esa es una gran pregunta. Si se huye constantemente de la incomodidad de la redacción, buscando el atajo de la inteligencia artificial o memorizando fórmulas vacías prefabricadas, es muy probable que el resultado exterior sea un texto superficialmente perfecto y entregado a tiempo. Pero en el proceso de evitar el esfuerzo, tal vez estemos sacrificando la única herramienta real que posee el intelecto para descubrir qué es lo que verdaderamente piensa. Una perspectiva que, sin duda, invita a replantearse cada atajo que tomamos frente al teclado. Si la tarea la resuelve una fórmula o una máquina sin que haya fricción, la información queda plasmada, pero el conocimiento se queda sin transformar. Se pierde la magia. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador por las entrañas de la cognición y el aprendizaje. La invitación final queda en el aire. Abrazar ese caos constructivo la próxima vez que el cursor parpadee desafiante. Y sobre todo, no tener miedo de exponer esos textos aún frescos a la mirada de los demás. Ha sido un placer desgranar todo esto hoy. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.